Bienvenidos a este pequeño tutorial explicativo referente a los criterios de aceptación del concreto endurecido por medio de las pruebas de concreto, en específico de la resistencia a la compresión. Estaremos hablando en específico de muestras o especímenes del tipo cilíndrico. ¿Sale? Para ello vamos a tomar como referencia un documento de la National Ready Mixed Concrete Association, que está fundamentado con documentos de la ASTM y de la ACI. También hablaremos de la normatividad mexicana en MX 155 en la parte de concreto endurecido, y veremos también después lo que es la resistencia a flexión del concreto, también con un documento de la NRMCA. Comencemos. Hablar de la baja resistencia en los cilindros de prueba de concreto está en función de los ensayos que se le hagan al mismo. Para eso vamos a entender de primera instancia que debemos de tener una resistencia promedio de 2 o 3 cilindros hechos de una misma muestra de concreto, y a esto lo vamos a llamar un ensayo. ¿Sale? Entonces tenemos especímenes de concreto, muestra de concreto y un ensayo. Entonces, para que quede claro, un ensayo comprende 2 o 3 cilindros de una misma muestra de concreto. ¿Qué quiere decir? Para que lo asociemos a lo mejor de una manera más fácil, pues que muestra de concreto se refiere a una misma mezcla de concreto. ¿Sale? El código del ACI o los estándares del ACI nos especifican que para concretos que sean iguales o menores a los 35 megapascales, que van a andar alrededor de los 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado, podemos tener las siguientes, ¿cómo decirle?, tolerancias como criterio de aceptación. ¿Sale? Lo primero que nos dice es que ningún valor individual de ensayo, o sea, de un ensayo que puede ser de 2 o de 3 cilindros, puede ser menor que la resistencia especificada en más de 500 libras por pulgada cuadrada o 3.5 megapascales. ¿Sale? O sea, ningún valor de ensayo puede estar por debajo de este valor. ¿Sale? Entendiendo que vamos a tener 2 cilindros que se van a promediar. No es que cada cilindro pueda tener esa falla. No estamos hablando de un ensayo entendido de los 2 o 3 cilindros de una misma muestra de concreto que se promedian una vez hechas las pruebas y pueden estar por debajo hasta 3.5 megapascales. Recuerden, si mi concreto es a partir o es igual, digo, es menor o es igual a 35 megapascales. ¿Sale? También otra condición es que el promedio de 3 ensayos consecutivos iguala o excede el valor de la resistencia especificada. ¿Sale? Estos textos de la NRMCA los pueden encontrar en la página de la NRMCA. Yo creo que en los comentarios del video les voy a dejar el link por si gustan leerlos. La intención no es leérselos aquí, sino de explicárselos. Y pues aquí varias de las condiciones que nos dicen que por qué se pueden resultar bajas los ensayos de resistencia a la compresión. Principalmente son por la manipulación de los especímenes en su curado o que se ensayan mal, porque se altera la mezcla en campo, puede ser, o porque puede tener también un alto elevado contenido de aire incorporado en la mezcla, y eso puede causar una baja resistencia, además de condicionantes de temperatura a la que se están guardando los especímenes, que si están recibiendo la humedad de acuerdo a cómo son en ensayo, de acuerdo a lo indicado en las pruebas ASTM. Entonces, eso tiene que ver, incluso la transportación también tiene que ver mucho, ¿no? La preparación ya en laboratorio también de estos cilindros, el cabeceo que nosotros le llamamos así, o las almohadillas, pues pueden también inferir en los resultados si es que no se están manejando de manera adecuada, ¿no?
Entonces, a resumidas cuentas, aquí nos presenta una tabla que nos ayuda a entender mejor lo que se indica, ¿no? Nos está poniendo un ejemplo de un concreto especificado a 28 megapascales, al cual se le hicieron, en un ejemplo aceptable, 5 ensayos, y en otro ejemplo, para demostrar cómo sería el caso de una baja resistencia, serían otros 5 ensayos, ¿no? Probetas individuales son precisamente esos cilindros que estamos elaborando con nuestra mezcla, que ya endurecidos pues se someterán a las pruebas de laboratorio, ¿no? En el ejemplo aceptable, como podemos ver, cada uno de los ensayos se probaron a 28 días, ¿no? Que fue la edad a la que se especificó la resistencia especificada con su madurez. Pues podemos ver que cada uno de los ensayos tienen ciertos valores que cumplen con lo especificado aquí, que están por encima de un déficit de esos 3.5 megapascales, no están por debajo, ¿no? Aquí una vez ya promediados, como podemos verlos, por ejemplo, si es 28, pues es superior a 28, este está por debajo, más, sin embargo, cumple la especificación esta de los 3.5 megapascales, como lo mucho en menor valor. Y pues todos están dentro del rango, ¿no? Después vemos que se hace el promedio consecutivo de 3 ensayos. Quiere decir que aquí se tuvieron tres ensayos, ¿sale? Y que se promedian estos 3 primeros valores, se promedian y se pone el resultado. Después, a partir del segundo, tercero y cuarto, se promedian porque serían 3 ensayos consecutivos y se promedian, ¿sale? Y estos 3 últimos, pues se promedian y se pone el resultado. Como podemos ver, todos quedan aprobados, ¿no? Este de 27.9, pues muy probablemente es ínfima la variación y por eso se consideraría aceptable, ¿sale? Esto es cuando tenemos en cuenta un concreto de 35 megapascales o menos, es decir, un F'C de 350 kilogramos centímetros cuadrados o menores, ¿sale? Estas mezclas deben ser para un mismo tipo de concreto y de una misma tipo de clase, incluso de una misma muestra. Por ejemplo, aquí estas condicionantes pudiera ser a lo mejor de un colado ya de unas dimensiones a lo mejor algo grandes, es decir, a lo mejor ya se coló una losa nervada y pues el volumen de concreto dio para obtener estos 5 ensayos, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que fue una misma colada, pero pues cada olla pues no traía el mismo concreto, ¿no? O sea, si hablamos de ollas o de camiones revolvedores que transportan la mezcla, que traían 7 metros cúbicos, pues hablamos de una misma especificación de concreto para una misma clase de concreto y probablemente para un mismo colado, ¿sale? En cambio, aquí en el ejemplo con baja resistencia, podemos ver que aquí nos especifica con el asterisco, el promedio de los 3 ensayos consecutivos es bajo, ¿no? O sea, no se cumple con el inciso B de la recomendación aquí del ACI, ¿no? Que es el cual hace referencia a este documento. ¿Por qué? Porque ni iguala ni excede el valor especificado que era de un 28. Entonces aquí ya es esta muestra pues de concreto con su ensayo, debería de estar muy bien identificada dónde quedó para hacerle pruebas posteriores, ¿sale? Y también vemos con el símbolo aquí de este tipo de cruz que este resultado promedio de este ensayo está muy por debajo de lo que nos indica de los 3.5 megapascales de manera individual como ensayo. Entonces, obviamente aquí tenemos concretos que estarían en condición de ser rechazados y que ya serían un foco rojo en nuestra obra, en el cual una vez bien identificados pudiéramos hacer pruebas destructivas o no destructivas para determinar qué está sucediendo, ¿no? Estas pruebas pudieran ser el uso del esclerómetro, o ya con esto pudiéramos nosotros hacer extracción ya de núcleos o de corazones de concreto y someterlos a las pruebas correspondientes para así determinar si el concreto realmente colocado en sitio va a fallar o no, o está por debajo de su especificación, que aquí ya pues entraría un tema de
delegar las responsabilidades o de determinar quién es el responsable de la situación, si el proveedor del concreto o el colocador del concreto. ¿Ok? Por eso es muy importante que durante nuestro colado de concreto tengamos registro de todo para en algún futuro, si sale alguna información que sea controversial, pues analizar la información y poder determinar las responsabilidades que correspondan. ¿Sale? Este documento nos trae los elementos básicos del procedimiento estandarizado para la elaboración de los cilindros. ¿Ok? El texto es indicativo más no limitativo, cabe aclarar, ¿no? Ya en específico, pues sería importante leer las estándares de la ASTM, y una de las grandes recomendaciones es que existan técnicos certificados para la elaboración de muestras, la determinación de ensayos de laboratorio, incluso hay identificaciones de técnicos como en campo y como en laboratorio, y hay diferentes grados de certificación, ¿no? Entonces, lo importante es que personas que no estén capacitadas ni calificadas estén elaborando los ensayos, ¿no? Entonces, debe ser alguien bien capacitado y sobre todo que esté certificado. ¿Por qué? Porque la variación en la elaboración de los especímenes puede influir en la determinación de las resistencias, nos pueden dar resistencias bajas y por ende vamos a iniciar una controversia que pudiera no ser necesaria. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice la norma mexicana, ya en específico en el tema 5.3 o en el índice 5.3 de requisitos de concreto en el estado endurecido, ¿no? Nos da bajo qué normas se pueden elaborar los especímenes, si las leen van a ser muy similares a las de la ASTM. Y también nos dice que la muestra para el ensayo de resistencia con presión a la edad especificada debe consistir como mínimo de 2 especímenes y debe de obtenerse de acuerdo a la recomendación también de una norma mexicana. ¿Sale? Nos dice que el resultado de un ensayo debe ser el promedio de las resistencias obtenidas en los especímenes compañeros, excepto que si en alguno de ellos se observan deficiencia de muestreo, elaboración, manejo, curado o ensayo, no se tomará en cuenta el promedio de las resistencias de los especímenes restantes. Debe ser considerado como el resultado del ensayo. O sea, quiere decir que si tenía yo 2, descarto 1 y entonces ya mi valor promedio es solo el del espécimen que yo ya esté valorando como aceptable para elaborar la prueba y obtener el resultado. ¿Sale? Nos dice también que no es motivo para rechazar el espécimen el que se obtenga una resistencia inferior a la especificada, porque hay varias condicionantes que debemos de analizar. Aquí nos habla acerca de cilindros y también de elementos cúbicos que se pueden someter a la compresión para determinar la resistencia. Muy bien. Por lo regular se especifican concretos a 28 días, a menos que se indiquen otras, ¿no? Hay quien los especifica a 3 días, por ejemplo, resistencias rápidas son las más comunes. O por el contrario, hay otros que las ponen a muchos más días, a 52 días, 90 días, ya dependiendo, ¿no? Sobre todo en concretos masivos se especifican más días, alrededor de 56 días en adelante son los que se están especificando. ¿Sale? Nos habla acerca de valores de determinaciones para las desviaciones estándar, que esto tiene que ver más bien con el diseño de la mezcla, que entre más pruebas se tengan o más ensayos, pues es más pequeña mi desviación estándar, y si no, pues nos da una recomendación aquí que si no tenemos ninguna información previa, pues usamos un valor de una desviación estándar de 7.5 megapascales o de un 20% de la resistencia especificada, y una vez haciendo estas determinaciones, el valor que sea más alto es el que se tomará como desviación estándar. ¿Ok? Nos da esta tablita que son las que van a usar los diseñadores de las mezclas, en las que se hace una clasificación donde tenemos mezclas que van a cumplir con los 35 megapascales o menos, o los que van a ser superiores, y diferentes condicionantes que se deberán de cumplir. Este simbolito va a ser la desviación estándar, ya sea que tengamos como tal un registro o sino que se tomen en cuenta las recomendaciones que nos vienen aquí indicadas. ¿Ok? Muy bien. El criterio de la aceptación es muy similar a lo que acabamos de ver en el documento de la NRMCA,
nos habla que para concretos que sean menores o iguales a los 35 megapascales, el promedio de todos los conjuntos de 3 muestras consecutivas deberá ser mayor o igual al que el F'C especificado. Y ninguna resistencia individual deberá ser menor que el F'C menos los 3.5 megapascales. ¿Ok? Esto es muy importante entenderlo en el sentido de que cuando hablamos de la resistencia individual, estamos hablando de un ensayo en el cual se pudieron tener mínimo 2 cilindros y se promedian. A ese promedio de ese ensayo de esos 2 cilindros es el valor que estaríamos aquí manejando como individual, no como cilindro. Hay que tener mucho cuidado ahí. Para los superiores, pues también el promedio de 3 muestras consecutivas debe ser igual o mayor que el F'C y ninguna resistencia individual debe ser menor que el 0.9 del F'C. O sea, no pueden ser menores al 90% de la resistencia especificada. Cuando solo se tienen 2 muestras, porque ya ven que nos piden 3 muestras consecutivas, pero si el colado no nos dio para determinar o para sacar 3 muestras, ¿ok? Entonces, aquí se nos permite que el promedio de esas 2 muestras deberá ser mayor que o igual a el F'C menos 2.27 megapascales. ¿Ok? Esto está aquí muy bien especificado. El módulo de elasticidad lo vamos a tomar en cuenta. También se determina con cilindros y con deformímetros y con algunos aparatitos especiales. Y pues nos da que esto está en función de los agregados principalmente, y los que ya lo saben, pues van a ver que tenemos principalmente en la República calizas y basaltos, que los basaltos nos dan módulos de elasticidad con valores mayores, lo cual nos da estructuras más rígidas con mayor capacidad a la deformación. Eso es muy importante que venga especificado en nuestro proyecto estructural desde la memoria de cálculo y desde la consideración del estructurista. Nos dice que el estructurista debe estar en constante correlación con los productores de concreto para saber qué módulos de elasticidad están dando por las zonas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en una obra en la que yo participé, el módulo de elasticidad solicitado por el estructurista no se alcanzaba con los agregados de la zona, y si queríamos alcanzarlos se tenían que importar de otro estado, pues y elevaba el costo de concreto pues en una cantidad ya considerable. Entonces se pidieron pruebas de módulos de elasticidad ya existentes tanto de los bancos o de concreto ya suministrados por la concretera, los valoró el estructurista, hizo una nueva corrida y con eso se determinaron algunos cambios mínimos en la estructura. Afortunadamente así fue, ¿no? Entonces mi recomendación sería que desde antes el estructurista diga qué módulo de elasticidad va a ocupar, pero de cierto modo que él ya considere dónde va a estar la obra y más o menos tenga en cuenta qué módulos de elasticidad se manejan ahí, ¿vale? Los productores, pues si no tienen información, lo cual es raro porque pues saben que el módulo de elasticidad cada vez está cobrando en la actualidad más importancia para tenerlo en cuenta, porque muchos luego no sabíamos por falta de conocimiento que pues las concreteras te venden diferentes concretos con diferentes módulos de elasticidad. La norma es muy clara y lo especifica como concretos clase 1 y clase 2, y los clase 1 vienen con sus módulos de elasticidad mínimos que deben cumplir de acuerdo a basalto o a caliza, pero las concreteras te lo manejan como concretos convencionales y concretos ya de alta resistencia, pero no por el F'C, sino por ya tener en cuenta el módulo de elasticidad. O hay quien los llama concretos convencionales y aparte hay quien los llama como concretos estructurales, entendiendo a los concretos estructurales como los clase 1 y a los convencionales, aquellos que pudieran llegar a dar una clase 1, pero no están obligados a darla porque no es lo que te están vendiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el módulo de elasticidad especificado y que se cumpla con el concreto, ¿sale? Otro valor importante aquí es pues los muestreos, ¿sale? Que vienen también en esta norma 11 y que vienen para el control tanto en obra como en la planta. Entonces aquí vienen las frecuencias con las que se deben de estar haciendo estas muestras. A nosotros, si somos personal de obra, pues estamos obligados a llevar
un control de este tipo, ¿no? Preferentemente para que, repito, si hay alguna controversia, pues tengamos un registro adecuado. Y saber determinar cuántas muestras vamos a tener y cuántos ensayos de una forma muy convencional. Es muy común que se toma como parámetro la resistencia a la compresión de manera general cada 40 metros cúbicos. ¿Sale? Más o menos a cada 5 o 6 ollas se están muestreando, ¿no? Pero cuando colamos columnas, disminuye, entonces hay que tener cuidado aquí porque es cada 14 metros cúbicos, ¿no? Para no hacerla cada 40, sino preferentemente cada 14. Y bueno, aquí vienen pues otros tipos de muestras que se le deben de estar haciendo. Por ejemplo, el módulo de elasticidad, 3 determinaciones por obra. Aquí mi recomendación sería hablar con el estructurista para que él nos dijera en qué elementos sería más conveniente estar haciendo las determinaciones de los módulos de elasticidad. Por lo regular los piden en traves o en losas o en uniones de columnas con traves y losas, porque es más real, es más importante ahí donde va a trabajar esa característica mecánica del concreto. ¿Sale? Otro tema bien importante es la durabilidad del concreto. ¿Por qué? Porque durabilidad del concreto va a resistir una vez que el concreto esté endurecido. Entonces, es muy importante saber bajo qué condiciones físicas y mecánicas se va a presentar el concreto, qué exposiciones va a tener ese concreto. Pueden ser factores geológicos o medioambientales. Por ejemplo, si van a estar asociados a un congelamiento, un deshielo, si va a haber una erosión. Por ejemplo, hay erosión en los puentes. Se ha demostrado que en los puentes que cruzan ríos con ciertas corrientes, pues la misma agua acarrea partículas suspendidas en el agua que pueden erosionar el concreto y pueden incluso desbaratarlo, ¿no? En algunas de las pláticas que yo he estado en conferencias de la CEI nos muestran estos ejemplos. Fenómenos geológicos, pues hundimientos, cambios de volumen por gradientes térmicos húmedos e inestabilidad del suelo, pues puede reventar ahí el concreto, ¿no? Sin embargo, aquí nos interesa también mucho el ataque químico, que puede ser por exposiciones a ácidos, gases o aguas. Por ejemplo, aquí hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo en una alberca, si a alguien se le ocurre hacer dejar una alberca de un concreto completamente aparente, sin ninguna protección, pues el agua de alberca va a tener cloros. Se van a formar cloruros, incluso les agregan sales a esa agua para estarlas manteniendo en condiciones óptimas. Y el concreto pues no va a aguantar por sí solo y se va a ir deteriorando a través del tiempo, ¿no? Muy importante también saber si nuestros suelos pueden ser agresivos en contra de nuestro concreto, ¿no? Estos son valores que no siempre se están tomando en cuenta y pues es importante no perderlos de vista para que pues nuestra cimentación, que es lo que menos vamos a ver durante el uso del edificio o de nuestra edificación, pues no vaya a ser deteriorado por el suelo, ¿no? Entonces, es importante especificar un concreto desde un inicio de acuerdo a las condicionantes a las cuales va a estar expuesto y a las condiciones mecánicas que se están solicitando en nuestra memoria de cálculo por medio del estructurista. Y para ello, pues esta norma pues nos da las clasificaciones de acuerdo a las condiciones de exposición, ¿no? Que llegan aquí pues hasta una 6B. ¿Ok? Los parámetros que se consideran dentro de estas exposiciones, hasta la 6D, que sería el grado más severo, perdón. Y pues nos dice que es claro que hay que elegir la condición más agresiva, ¿no? Para determinar estas especificaciones de durabilidad. ¿Sale? Vamos a rotar la vista hacia la derecha. Y pues aquí nos da algunos parámetros que deberíamos de estar especificando, ¿sí? Dependiendo del grado de exposición o la clase de exposición a la cual se va a enfrentar nuestro concreto y cómo deberíamos de estarlo especificando, ¿no? Entonces, estas tablitas vienen en la norma. Es muy importante, ¿no? Si vemos, pues un 250, que es el más común, nos alcanza solo hasta la clase 3. Después ya de ahí hacia arriba, un 350, otra vez un 250, pero con ciertas condiciones, ¿no? Entonces, aquí ya entramos en condiciones de saber especificar un concreto de acuerdo a las exposiciones a las cuales se va a enfrentar. ¿Ok? Y finalmente,
pues vamos a hablar sobre la resistencia a la flexión del concreto, que es otro comportamiento mecánico que se analiza sobre todo para el diseño de pavimentos de concreto. ¿Sale? ¿Qué es la resistencia a la flexión? Bueno, la resistencia a la flexión es una medida de la resistencia a la tracción del concreto o el hormigón, como se le llama en otros lugares, y es una medida de la resistencia a la falla por momento de una viga o losa de concreto no reforzada. Se mide mediante la aplicación de cargas a vigas de concreto de 6 por 6 pulgadas, de sección transversal y con luz de como mínimo 3 veces el espesor. Es decir, si mi viga es de 15 por 15, mínimo es de 45 centímetros de largo la viga, pero la norma también nos dice que debe haber una tolerancia de 2,5 centímetros en cada extremo. Entonces la viga va a ser de 15 por 15 por 50 centímetros. Y hay otras vigas que llegan a ser hasta de 60 centímetros, ¿ok? O de 65, ya dependiendo. La más común es esta de 15 por 15, ¿ok? Entonces, a finales de cuentas, lo que se busca es la determinación del módulo de ruptura. En términos generales, se dice que este módulo de ruptura está asociado entre el 10 y el 20% de la resistencia a la compresión, pero es un valor como muy paramétrico. O sea, lo ideal es medirlo con pruebas de laboratorio. Hay dos pruebas que se le hacen con 2 puntos de apoyo para la ejerción de la carga o una sola, ¿no? Nos dice que el módulo de ruptura determinado por la viga cargada en los puntos tercios es más bajo que el módulo de ruptura determinado por la viga cargada en el punto medio. O sea, que esta prueba nos da resultados más bajos o nos puede dar resultados más bajos que esta, ¿sale? Hasta en un 15%. Y bueno, pues como les decía yo, los diseñadores de pavimentos utilizan este parámetro para, sobre todo, el diseño de la mezcla. Estamos intentando explotar, o ellos intentan explotar las capacidades mecánicas a la flexión de un concreto. No es que vaya a ser un concreto elástico, sino que buscan aprovechar en lo máximo las condicionantes de un concreto que pudiera soportar ciertas condiciones de módulo de ruptura, y sobre todo pues tienen que ver en el diseño total de la mezcla, ¿no? Que incluso en el tipo de agregados, que es también muy determinante en el módulo de ruptura. ¿Ok? Aquí hay algo importante que es, aquí que quiero mencionarles, aquí, en el que dice que la NRMCA y la Asociación Americana de Pavimentos de Concreto tiene una política de que el ensayo de la resistencia a la compresión es el método preferido de aceptación del concreto y que el ensayo debe ser conducido por técnicos certificados, ¿no? Entonces nos habla también aquí de que para pavimentos pues utilizan los cilindros o la prueba que incluso también ya ahora ya se están poniendo muy de moda los cubos, y que los comités de la ACI 325 y 330 sobre la construcción y diseño de pavimentos de concreto y la Asociación del Cemento Portland, o sea, la PCA, para los que estamos en el mundo del cemento y del concreto, pues ellos emiten muy buenas recomendaciones y hacen también investigaciones, puntualizan la utilización de los ensayos de resistencia a compresión como las más convenientes y confiables. Por eso lo tengo dentro de este tema, ¿no? Sin embargo, pues en campo también es común estar elaborando las vigas y son más delicadas de elaborar. Por eso ellos piden que está bien que hagas tus vigas, pero que también es preferible que hagas tus cilindros para que no vayas a tener resultados que entren en controversia tan fácilmente, ¿no? Entonces así tienes un respaldo y es más fácil tomar alguna decisión en caso de que algo no cuadra, ¿no? Entonces, pues como lo dice aquí, pues las vigas son muy sensibles a su preparación, manipulación y sobre todo en el curado, ¿ok? Entonces con esto estaríamos concluyendo la parte pues de este pequeño tutorial explicativo. La intención es que pues conozcan los textos, los lean y pues aquellos que tienen un poco ya de experiencia en campo pues le van a hallar mucho más sentido a lo que a lo mejor han visto pero que no conocían como respaldo en algún documento, ¿no? Hablando de la resistencia a la fricción del concreto, tenemos una marca mexicana de concretos que tiene a la venta una línea de concretos que se llama Pavicrit, de la marca Cemex, y precisamente lo que ellos te venden son un MR, ¿no? El concreto Pavicrit, módulo de ruptura, brinda grandes ventajas al incrementar la vida útil y desempeño estructural de los pavimentos.
Entonces aquí dan sus diferentes aplicaciones. Y si vemos en su ficha técnica, nos da pues sobre todo los valores como se especifican, que esto los estaríamos especificando como un MR35 o un MR hasta el 50 a los 28 días, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues son idóneos para las consideraciones sobre todo de pavimentaciones, ¿ok? Muy bien, pues con esto estaríamos concluyendo este pequeño tutorial. Es muy importante tener en cuenta, yo creo, en campo, las tolerancias para la aceptación de las resistencias de nuestros concretos. Entonces, a veces solemos espantarnos. No, es que un cilindro ya no dio y ya quieres irte luego a extraer núcleos, ¿no? Yo creo que hay que apoyarnos con lo que la norma dice, porque a final de cuentas, si tú haces una reclamación de alguna garantía, pues de manera legal lo que va a implementarse son la norma mexicana, ¿no? Entonces, los invito a que lean los documentos, que los consigan y van a ver que son de un gran apoyo. Entonces, nos ayuda también a tener un criterio más amplio para la aceptación o rechazo de nuestros elementos y evitamos tener controversias que no son necesarias en obra. Muchas gracias. Hasta la próxima.